Pues recientemente todos hemos escuchado una indicación muy simple por parte de las autoridades de salubridad, de salud, que nos dicen que esta es la medida en la que tú y yo debemos de tomar para evitar este contagio. Y es una medida sencilla, es una medida simple, pero nos lo recuerdan, y eso es: quédate en casa. Sí, con este hashtag muchas personas en redes sociales nos han compartido cómo es que ellos se divierten, cómo es que ellos pasan el tiempo, de qué manera tienen un tiempo en familia. De hecho, hay un hashtag que dice quédate en casa y cómo cocinar, quédate en casa y cómo hacer muchas de las cosas en familia, cómo jugar con tus hijos, cómo ayudarle a las personas a aprender a hacer homeschool. Muchas posibilidades a través del quédate en casa lo podemos encontrar. Y este ha sido el hashtag muy común. Hoy quiero avalarte y hoy quiero invitarte a decirle a Jesús: quédate en casa. Sí. Eso es lo que hoy quiero invitarte el día de hoy, a que le podamos decir a Jesús: quédate en casa. Y si tienes ya el pasaje, va a ser Juan 4, del 39 al 42. Juan 4, del 39 al 42. Dice de esta manera: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él, por el testimonio que daba la mujer. Ella dijo: me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí, y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este pasaje es lo que Jesús habló a nuestras vidas, habló a un grupo de personas. Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo y le pide agua. Esta mujer viene y Jesús le cuenta su historia, le platica de varias cosas que ella había vivido. Esta mujer queda maravillada. Y es donde encontramos este pasaje maravilloso que dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces esta mujer corre nuevamente a su casa, a su pueblo, y el pueblo viene a Jesús y quedan maravillados con lo que le cuenta esta mujer, pero ellos le piden a Jesús que se quede con ellos en casa. Sí, voy a compartir 4 principios. 4 cosas que nos van a ayudar, no sé si lo alcanzas a ver, 4 principios que lo hicimos en un acróstico que se llama casa. El primero es crear, el segundo es altar, el tercero es santidad y el cuarto es asegurar. Entonces, son 4 principios, lo buscamos crear así para que no se te olvide, para que lo puedas recordar y para que esto sea algo que se quede dentro de tu corazón. Jesús, quédate en casa. Bueno, el primer pasaje que leemos dice: muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: él me dijo todo lo que hice en mi vida. El primer principio es crear un ambiente de intimidad. Para crear un ambiente de intimidad, Hudson Cornwell dijo así: la oración es para el creyente lo que la comunicación es para el matrimonio, es decir, algo absolutamente indispensable. Crear intimidad requiere de comunicación, pero también de honestidad, de transparencia, de una confesión total. Es decir, de no pretender, de no tener máscaras, de no estar pretendiendo cosas que no somos. Sabemos que la única persona que Dios puede bendecir es la que eres y no la que pretendes ser, no la que te maquillas. Es decir, Dios nos pide que entremos a una relación con Él íntima, sin filtros, sin grados de belleza, como algunas funciones en el dispositivo se encuentran. ¿Sí? Dios nos pide que seamos tal cual somos. La parte maravillosa es esto: Dios te toma como eres. Dios te toma, Dios te recibe. Dios no te mira y dice: no, tú tienes esto malo, no te quiero. No, Dios te está invitando. De hecho, el primer momento es esto, es que tengas una relación de intimidad con Él. Salmos 51:6 dice así: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. La parte increíble que es que con esta mujer, Dios, Jesucristo, le habló a ella de lo que había vivido y la mujer quedó maravillada. Dios va a hablar de ti, ¿sí? Dios va a cubrir cada uno de tus errores también.
Cuando tú y yo venimos a Dios, es un momento de confesión. Tú y yo confesamos delante de Dios todas nuestras falencias, todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y para olvidarse de ello. Y va a llegar un momento en donde Dios va a empezar a hablar contigo y te va a empezar a platicar y te va a empezar a contar. Sí. Es ese momento, es ese momento tan especial que yo creo que tú has tenido la oportunidad de estar en un momento en donde tu relación con Dios es algo tan grato, es algo tan pleno, tan de ustedes. Ahora, la respuesta más increíble de Dios ante tu deseo de intimidad es que Él va a tener intimidad contigo. ¿A qué me refiero? Sé que hay momentos en donde Dios está escuchando. Dios nos está escuchando hablar. Es como si Dios nos tuviera en el diván. Estamos acostados y Dios nos está escuchando y nosotros estamos contando todas las cosas. Es como esta etapa, este momento del monólogo en donde tú y yo hablamos con Dios. Pero si tú y yo logramos pasar de ese momento, vamos a brincar a la etapa en donde no solamente Dios nos escucha, sino Dios nos responde. Es el momento en donde Dios te invita a la sala a sentarte, a tomarte un café. Es ese momento maravilloso cuando tú y Dios se sientan y empiezan a platicar, ¿sí? Donde Dios te contesta, donde Dios te platica. Pero quizás tú puedes ser una persona en este momento que dice, es que yo no he brincado de esa etapa. Yo llevo mucho tiempo caminando con Dios y para mí es solamente el monólogo. Parece que solamente yo estoy hablando y Dios no me responde. Te digo un secreto. Dios sí responde. Lo que pasa es que todavía no has logrado reconocerle. Dios es capaz de hablarnos en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. De hecho, mira, déjame explicártelo así. Todos nacemos con el Espíritu Santo dentro, solamente que tiene otro nombre. Se le llama conciencia. La conciencia es la manera que Dios tiene para permanecer anónimo en nuestras vidas hasta el momento en que le reconocemos. Y cuando reconoces que esa vocecita que hablando a ti es Dios, las cosas empiezan a cambiar. Sí, las cosas comienzan a cambiar. Si tú te dieras la oportunidad de escuchar esa voz y hacerle caso. Si tú escucharas su voz y le hicieras caso y empezaras a seguirlo, esa voz iría creciendo. De hecho, por el caso de que es una vocecita que está dentro de ti, hay personas que le llaman, es que tengo una corazonada. Es como si fuera una intuición. Algunas personas lo explican así, porque la voz de Dios es naturalmente sobrenatural. Por eso está con nosotros, por eso nos acompaña, por eso nos ayuda, por eso nos guía. Entonces, hoy, por favor, quiero pedirte esto. Hazle caso a esa voz. Aprende a escucharla, porque la escuchas, te aseguro, todas las personas en esta tierra la escuchan. Escuchan esa vocecita desde que somos pequeños, ¿sí? Cuando va tu hijo, va caminando a la alacena y la abre y dice, ahí está la Nutella. Y mete la mano y esa vocecita le dice, no te la comas, no te dieron permiso. Y el niño como es igual que tú, obediente, educado, genial, dice, está bien, no me la voy a comer. Y se sienta y toma una manzana y se la come. Te digo, es igual que tú, obediente, educado, escucha la voz. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos pasando? Normalmente, cuando nosotros empezamos a vivir así, la voz se empieza a hacer más nítida y más específica. Esto significa que Dios te habla a tal punto, se hace tan íntima la relación, tan íntima, que hasta chistes te cuenta. ¿Sí? Ya no solamente se ríe de tus chistes, Dios te los cuenta a ti. Esto es emocionante. No sé si tú eres de las personas que ya pudo pasar a la siguiente etapa, al siguiente momento de una relación íntima con Dios. No solamente es el monólogo, no, ahora lo escuchas. Te pido, por favor, hazle caso a esa vocecita. Hazle caso a esa vocecita. Juan 17 lo dice de esta forma. Jesús dijo, Padre, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno, así como tú y yo somos uno.
La intimidad es llegar a ser uno con Dios. Eso es intimidad. Crear un ambiente de intimidad es llegar a ser uno con Él. Es ese Bluetooth espiritual. Es esa cercanía, esa conexión tan profunda. ¿Sí? Y la clave está en lo que escuchas. Te pido, por favor, si tú eres una persona que no conoce a Dios y en este momento me estás viendo, me estás escuchando, tú puedes decir, es que yo no conozco a Dios. No conozco a Dios, pero escuchas tu conciencia. Ese es Dios. Ahora nada más dale otro nombre. Ese es el Espíritu Santo. Te está hablando y te está guiando. Y mientras más obedezcas, mientras más escuches, mientras más la quieras seguir, más clara, más nítida y más específica seguirá siendo esa voz. Entonces, punto número 1 es crea un ambiente de intimidad. Ok, seguimos. Juan 4:40 dice así. Cuando salieron a verlo estos hombres, esta gente que había venido del pueblo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó. El segundo momento o la segunda parte que tú y yo necesitamos es un altar. Un altar comienza con una invitación. Dice la palabra que le rogaron, es decir, le pidieron que se quedara. Dios es un caballero. Dios no va a entrar en un lugar donde no es invitado. Por eso tú le tienes que abrir la puerta, por eso tú lo tienes que invitar. Sí. Te voy a invitar a algo. Te voy a invitar en este momento que le puedas decir en voz alta a Jesús. Jesús, quédate en casa. Jesús, quédate en casa. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si tú y yo podemos hacer esto, una oración, una declaración, y decirle, Jesús, quédate en mi casa. Quédate. Te invito a que te quedes. Te invito a que estés conmigo, con mi familia, que no te vayas. Esto es lo que estamos haciendo hoy. El altar comienza con una invitación. Mira, te lo explico, porque esto sé que es como algo más común. Un altar no es un nicho, no es un área donde nosotros ponemos velas. Altar viene de la palabra alto. Es decir, todo lo que en tu casa sea primordial, todo lo que en tu casa sea lo principal, ese será tu altar. Vamos un poquito al ejemplo. Cuando entras a una casa donde hay bebés, ¿qué es lo primero que ves? Por todos lados ves cosas de bebés. Sí, ves una andadera, ves un brincolín, ves la mesita en donde come el bebé. Si a lo mejor está un poquito más regado, ves por todos lados cosas. Si tú entras a una casa en donde son amantes de los animales, obviamente vas a encontrar su camita, vas a encontrar su alimento, vas a encontrar muchas cosas. Así que tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo que ven cuando entran en tu casa? ¿Qué es lo que las personas ven cuando entran en tu casa? ¿Qué altar están viendo? ¿Qué es lo más alto? ¿A qué le rindes culto? Si me entiendes. Culto viene de la palabra cultura. ¿Cuál es la cultura de tu casa? Un altar significan tus pláticas. Un altar significan tus libros. Un altar significan tus películas, lo que ves en la tele. Un altar es Dios en tus noticias. No te estoy hablando que todo sea porque tenga que ser cristiano. No me refiero a eso. Estoy hablando de la manera como tú ves las cosas, como tú las filtras, como tú las buscas, como tú las deseas. Ese es tu altar. Ese es tu altar. De lo que esté llena tu casa, será lo que la gobierne. Si quieres que Jesús se quede en tu casa, Él debe ser lo primero. Jesús no es plato de segunda mesa de nadie. Tampoco es el otro, no es el querido. En esto Dios no tiene negociaciones. Dios debe ser lo primero. Dios debe ser lo más alto que esté en tu casa. Así que te invito con el corazón que le puedas decir, Jesús, quédate en casa. Quédate en mi casa. El pasaje con el que comenzamos esta transmisión fue 2 Crónicas 7:1. Dice así: cuando Luis, cuando Silvia, cuando Sandra,
cuando Miriam, cuando Eliseo, cuando Edgar, pon tu nombre ahí, terminó de orar, terminó de alabar, terminó de tener intimidad, comunión, cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaban en el altar. Y la gloriosa presencia del Señor llenó la casa. La respuesta de Dios ante un altar será llenarlo todo. Esa va a ser la respuesta de Dios cuando en tu casa esté un altar para Él. Dios lo va a llenar todo, absolutamente todo. Todo lo va a llenar, desde la alacena hasta el estacionamiento. Desde el área de servicio hasta donde duermes. Desde tu sala hasta tu comedor. Dios lo va a llenar todo. Y si Dios lo llena todo, ya no hay lugar para nada que no sea Él. Vas conmigo, estás entendiendo este principio. Cuando tú crees un altar dentro de tu casa, Él se va a quedar contigo y lo va a llenar todo. Si tú haces un altar, Dios se va a empezar a meter. Se va a empezar a meter por todos los lugares de tu casa. Sí, hasta en los lugares escondidos que tú ni siquiera conoces, que tu familia tiene. Esas áreas ocultas que nadie las comparte, pero que Dios sí las sabe. Dios se va a meter. Por causa de que tú creaste un altar en casa. La parte importante del altar es que no es un altar solamente personal. Eso es cierto. Tú y yo levantamos un altar en nuestras vidas. Pero esto ya tiene que ver con familia. Por eso necesitamos crear un altar familiar. Es un altar familiar. Las manos de tu familia cuando oren, cuando estén orando, cuando vayan a comer, dale el lugar a Dios. Dale el lugar a Jesús en tu casa. No solamente lo tomes por sentado. No solamente hagas esta oración, Dios bendiga desde arriba lo que venga a la barriga y le dé buena salida. ¿Sí? O sea, lo entiendo, a lo mejor suena chistoso, pero dale el lugar a Dios para que Él sea parte de todo tu entorno, de toda tu familia. Crea un altar. Crea un altar en casa, porque Dios lo va a llenar todo. Crea un ambiente de intimidad. Altar. Un altar. El versículo 41 de Juan 4 dice, Jesús se quedó. Y dile, Señor, quédate por favor. Ya te invité. Ya lo consagré. Quédate. Jesús se quedó. Tiempo suficiente para que muchos escucharan su mensaje y creyeran. La santidad comienza desde escuchar y después creer. Para que alguien crea es porque quedó convencido. Nadie cree por obligación, sino por convicción. El orden es este: escucharon y, por lo tanto, creyeron. ¿Sí? Esta es nuestra forma de caminar, la santidad. ¿Sí? Jesús se quedó, escucharon y creyeron. Por eso es importante, familia, que tú les compartas a quienes a lo mejor en casa no conocen, a quienes en tu casa todavía no tienen esa relación. Quizás en tu casa hay algunas personas que son medio renuentes. No te preocupes, que escuchen, que escuchen. La palabra nunca regresa vacía. Ahora, no te estoy pidiendo que todo el día andes recitando los versículos porque los vas a hartar. No, los puedes decir sin decir la cita. Sí. Por ejemplo, alguien habló y explicó algo. Sí, claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Órale, andas muy filósofo, ¿no? Sí, no te preocupes. Tú sabes que es un versículo. ¿Sí? No los tienes que citar, no los tienes que decir. No los tienes que decir. La Biblia dice o Dios dice. No, vívelo. De manera cotidiana, de manera natural, que sea algo mucho más sencillo. ¿Sí? No necesitas, porque la realidad es que no necesitas cambiar para venir a Dios. Pero es por causa de que estás en Él que empezarás a cambiar. Esto es algo padrísimo. La santidad es un proceso, la santidad es una consecuencia. ¿Sí? El ser santos es la consecuencia de estar cerca de Dios. La realidad es que todos venimos sucios, todos traemos pensamientos malos, todos tenemos deseos torcidos, venimos de vidas no muy buenas. Aunque si tú eres de los que cree que
llegaste a Jesús bien, tu problema se llama orgullo. Porque la realidad es que nadie, no hay ni un solo justo, no hay ni... Algo bueno tenemos es porque Dios está en nosotros. ¿Sí? Recuerda, la santidad no es requisito para venir a Dios. No porque alguien no sea santo en tu casa significa que Dios se va a salir. Es por causa de que Jesús está en la casa, que tu familia, que tú mismo vas a empezar a ser santo. Una declaración que me gustó mucho es esta. La fe en Dios no es asintomática. Esto significa que la fe se puede ver, se puede palpar, es evidente, es real. No es fingida, ni es religiosa. ¿Qué significa? No les ando dando de bibliazos a la gente. No, es más que evidente. Se nota, se te nota, te brota por los poros. Es la manera. ¿Y sabías que la santidad y la alegría van pegados? Tú ves una persona feliz, tú ves una persona contenta, emocionada, alegre, que cada vez que la ves tiene una sonrisa. Es contagioso, por supuesto, porque la fe real es contagiosa. Mientras que la fe fingida no, yo no la quiero, mejor hazte. Por eso hay momentos cuando tú conoces a alguien que su fe no está viva, es una fe religiosa, en donde el audio y el video no te chocan. Por eso luego dicen que estamos locos, ¿no? Mira, nos han dicho que el virus que está sucediendo alrededor de nosotros tarda aproximadamente 2 semanas para que los síntomas se empiecen a manifestar. Tú sabes que todo lo natural tiene un reflejo en lo espiritual. Por lo tanto, entre más expuesto estés a la palabra de Dios, entre más veces ores, entre más momentos alabes, entre más transformado vas a ser, entre más tiempo pases con Dios, más... Primera de Pedro 1, sean santos como yo soy. Santo para Dios significa único. Sí, santo para Dios significa la respuesta de Dios de lo que nunca hubieras imaginado. Voy a repetir esto. La respuesta de Dios ante tu integridad será bendecirte, promoverte, darte concesiones y llevarte más a caminar. Ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes son como Él. Dios quiere que seas como Él. No porque entres a una relación con Él parecido. No, de hecho somos muy distintos. Pero es nuestra cercanía, es el estar pegados que nos empieza a cambiar, que nos empieza a transformar. El último punto, llevamos entonces casa, es crea un ambiente de intimidad. La A es un altar, la S es santidad. Y la última A, viene en el pasaje 42 de Juan 4:42, dice así. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. La última A es asegurados. Una casa que teme al Señor tiene su perímetro asegurado y defendido. La fe en Jesús es el escudo que nos protege de todo mal. La consecuencia de haber tenido una intimidad con Jesús, de haberlo invitado a tu casa, que se quede, que le crees un altar, que sea lo más alto en tu casa, de que tú empieces a ser transformado por su santidad, es que tu casa está asegurada. Porque Él es la salvación. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Toda oscuridad, sea física o espiritual, se sujetan a la ley de la luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que si Jesús está en casa, ninguna oscuridad podrá entrar en ella. Ninguna enfermedad podrá entrar en ella. Ningún ladrón podrá entrar en ella. Porque en donde Dios está, nada puede entrar. Él protege. Salmos 34:7 dice, pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. A todos los que le temen. A todos los que le temen. Yo sé que algunas personas en este momento, si no conoces de Dios, y esta fuera la única razón por la cual te acercas a Dios, aún así, Dios va a estar contigo. Sí. Sé que algunas personas nos acercamos a Dios por las añadiduras y no por el Dios mismo. Pero quiero invitarte a esto. Quizás
si hasta este momento lo que tú buscas de Dios es estar seguro, Dios te lo va a dar. Porque Dios es bueno, Dios ama, Dios añora estar contigo, Dios desea que todos estemos con Él. Por eso está a la puerta y llama, está tocando a tu puerta y está viniendo. Él se acercó a ti, a través de esta red se está acercando a ti. Si tú no conoces el Dios que te estoy hablando, te voy a invitar a que hagamos una cosa, hagamos una oración. Te voy a invitar a que le pidas al Señor que entre a tu vida para que puedas estar seguro. Si puedes acompañarme y cerrar tus ojos y repetir conmigo esta oración sencilla, nada más dile: Señor Jesús, hoy quiero pedirte que entres a mi corazón. Sé que no soy como tú eres, pero entiendo que si tú entras, me puedes cambiar. Te abro las puertas de mi hogar y de mi vida, de mi negocio y de todo lo que tengo. Entra en mí. Yo te recibo y te reconozco como Señor y como Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito porque has pasado de oscuridad a luz. Y eso significa que Jesús va a estar contigo a donde quiera que vayas. Ya es parte tuya. Ya es parte tuya. Familia, si en este momento nos damos cuenta que hemos sido quizás de las personas que nos hemos acercado a Jesús solamente por sus añadiduras, te voy a leer un pasaje. Quiero leerte un pasaje. Salmos 4:7 dice. Salmos 4:7, te lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Sé que nos alegramos porque Dios nos da bendición, pero somos más felices porque Él está aquí. Esa es nuestra verdadera alegría. Esa es nuestra verdadera motivación, esa es nuestra ilusión, esa es nuestra expectativa. Porque hasta que Jesús no te sea suficiente, para ti nada, nadie lo va a hacer. Familia, Jesús es suficiente. Dios es suficiente para que estés feliz. Lo único que necesitas estar seguro es cuando abres tus ojos en la mañana, te levantas, es que Él está en casa. Jesús está en casa. Y si Jesús está en casa, todo es posible. Todo está guardado, todo está cuidado y en Él encontramos la respuesta para nuestras vidas. Y este puede ser un buen amén.